Bienvenidos a la introducción a la sociología política. ¿En qué consiste el enfoque sociológico del estudio de la política? ¿Qué es la política? ¿Qué es lo político? Una primera forma de entender la política es definirla como el ejercicio del poder, de la autoridad o de algún tipo de liderazgo. Puede haber distintos tipos de autoridad que no son necesariamente lo mismo que poder. Una autoridad obviamente tiene poder, pero el poder, digamos, en bruto, es la capacidad que tiene una persona de obligar a otra o de hacer que otra haga algo. El poder en bruto puede ejercerse a través de la coerción o la fuerza, es la forma más básica de ejercicio del poder. Pero la autoridad es otra cosa, es tener poder, pero basado no solo en el uso de la fuerza, sino en algún principio de legitimidad. Y puede haber distintos tipos de legitimidad, como ha definido Weber. Puede haber una legitimidad tradicional, puede haber una legitimidad carismática y puede haber una legitimidad de tipo racional legal. Entonces, la autoridad no solamente es la capacidad de tener poder, sino tener derecho a ejercer ese poder sobre los demás. Ahora, la autoridad se ejerce sobre una comunidad política. Entonces, el ejercicio del poder no se hace en el vacío. El ejercicio del poder que nos interesa estudiar en la sociología política es el ejercicio al interior de una asociación o comunidad política. ¿Qué cosa es una asociación o comunidad política? Es un grupo humano cuyos vínculos dependen o se han construido, se han mantenido y se reproducen a partir del ejercicio del poder y la autoridad. En ese sentido, el poder tiene una capacidad estructurante, una capacidad de crear instituciones que permiten el ejercicio de la autoridad y que permiten precisamente la configuración de una comunidad política. Para Max Weber, la asociación o comunidad política central se ubica en el Estado, el cual se define no por su función, sino por los medios que posee para el ejercicio de la autoridad. Y esos medios, en su forma más básica, son el uso o amenaza de uso de la violencia física. La definición clásica del Estado, según Weber, nos dice que el Estado es una comunidad humana que reclama para sí, con éxito, el monopolio del uso legítimo de la violencia física en un determinado territorio. Entonces, esta definición del Estado tiene tres componentes básicos. Un objeto de la autoridad, que es la comunidad política, ¿no? Un medio para el ejercicio de la autoridad, que es el monopolio del uso legítimo de la violencia, pero es una comunidad delimitada en un espacio, en un territorio. Entonces, una forma de definir la política es la competencia por compartir el poder o influir en la distribución del poder, ya sea entre estados o entre grupos dentro del Estado. Entonces, la política la podemos definir como la competencia por el poder. Como dijimos, entre estados, lo que da lugar a guerras internacionales, o grupos dentro del Estado, lo que da lugar a conflictos políticos, que pueden ser violentos, que pueden ser disputas entre élites o grupos, pero también que en sociedades que tienen sistemas políticos democráticos, una forma de disputar el poder son las elecciones. ¿Cuáles son las fuentes de los conflictos por el poder? Entonces, cuando estudiamos la sociología, el poder desde la sociología o la política desde la sociología, hay un conjunto de preguntas centrales que nos vamos a hacer, ¿no? Desde la sociología, el análisis de la política puede definirse como el estudio de los mecanismos, la distribución, el ejercicio y las consecuencias de la competencia por y del ejercicio del poder al interior de una comunidad social. Y ello nos lleva a plantear algunas preguntas centrales. La primera es, ¿cuáles son las fuentes de los conflictos por el poder? ¿Por qué la gente se pelea? ¿Por qué la gente tiene intereses contrapuestos que los hace pelearse y buscar tener poder de influir sobre los demás? Entonces, un grupo de fuentes importantes
son la cultura o la ideología, las creencias. Las personas se disputan porque tienen creencias diferentes, quieren imponer sus creencias a los demás o están en desacuerdo con las creencias de los otros. Ese es un origen de los conflictos del poder. Otra fuente de los conflictos por el poder es el conflicto en torno a recursos naturales, a tierra, a territorio, pero también al control de medios de producción. Ahí tenemos los clásicos conflictos de clase que se estudian mucho desde el enfoque marxista de la sociología política. También podemos tener conflictos en torno a identidades o al estatus que tienen determinados miembros con identidades diferentes al interior de la comunidad social. Pueden ser identidades étnicas, grupos definidos en términos raciales, pero también identidades de género. Entonces, la gente puede disputarse en función de estas dimensiones, tener conflictos por controlar o influir en la acción de los demás para influir sobre las ideas de los demás, acumular los recursos o influir en la distribución de los recursos o cambiar el estatus que tienen dentro de la sociedad. Otro grupo de preguntas importantes que nos interesa desde la sociología para el estudio de la política es cuáles son los recursos que otorgan poder, por qué algunos tienen más poder que otros, qué recursos le dan más poder. Un grupo de recursos centrales es obviamente la capacidad de usar la violencia, de imponer su voluntad a través del uso de medios violentos. Pero también puede ser a través del control de medios económicos o de recursos que otros necesitan para vivir. Las ideas, la capacidad de influir en la producción de ideas, de creencias, la creación de la cultura, formas de ver el mundo y valores, es otra dimensión que puede otorgar poder a determinados actores sociales. De ahí que en muchas sociedades las religiones y los líderes religiosos tengan poder sobre sus correligionarios o sobre los grupos de creyentes. La capacidad de controlar instituciones, organizaciones, aparatos burocráticos también es un recurso que otorga poder a la gente. La capacidad de estar en puestos claves de decisión de estructuras o de organizaciones que permiten expandir la acción social es una fuente importante de poder. En tal sentido, la ley, que son las reglas de juego, el conocimiento y el manejo de la ley es un recurso importante que da poder a determinados actores. Y finalmente, otro recurso importante que puede dar poder, y es una cosa que Max Weber señaló en su sociología, es el carisma, es decir, la capacidad o la creencia que tienen los demás en las capacidades extraordinarias de un líder, que hacen que uno siga a un líder carismático. Un tercer conjunto de preguntas tiene que ver con cómo el poder se estabiliza, cómo el poder se convierte en una relación de dominación y autoridad. El poder en bruto es la capacidad de imponer la voluntad de unos sobre otros. Eso puede hacerse a través de la violencia, pero eso no crea una relación social. Cuando hablamos de relaciones de dominación o relaciones de autoridad, hablamos de relaciones continuas entre las personas que tienen poder y las personas que siguen los mandatos de ese poder. ¿Cómo se construye esa relación? ¿Cómo se estabiliza el poder y cómo se cristaliza en una relación social? Es una pregunta central de la sociología política. Y finalmente, otra pregunta central es cómo se construyen y organizan las instituciones que permiten el ejercicio del poder. Eh, es decir, cuáles son los procesos a partir de los cuales, por ejemplo, en el caso del Estado, se ha logrado monopolizar el uso legítimo de la violencia física, ¿no? A través de la construcción de aparatos que manejan los medios de coerción físico, los ejércitos, la policía, etcétera, las burocracias que pueden controlar distintos aspectos de la vida cotidiana, desde las relaciones laborales, los códigos ambientales, las leyes familiares, las políticas educativas, las políticas de salud, etcétera. Entonces, ¿cómo se construyen estas instituciones que permiten el ejercicio del poder en una comunidad amplia de personas?
La iglesia también es un tipo de institución que permite el ejercicio de un poder simbólico sobre una comunidad de creyentes. Entonces, una de las preguntas centrales de la sociología política y de una subdimensión de la sociología política o un subcampo de la sociología en general, que es la sociología histórica, tiene que ver con esta reconstrucción de los procesos de formación de instituciones que permiten el ejercicio del poder.